Hola, hoy estamos con Ela, una de las autoras de nuestro libro Cicatrices Invisibles, que tengo que recordar siempre enseñarlo, que os Ujú. animo a comprar a través de la página de Conciencia y abajo os pondremos el link para comprar el libro. Hola Ela, ¿cómo estás? Hola Isabel, buenos días. Muy bien, gracias. Muchas gracias por concedernos esta entrevista o esta charla que vamos a hacer. Y, y gracias también por cedernos todos los derechos de tu magnífico relato, ¿eh? Que Gracias a habla. vosotros. Cuéntanos cómo te va la vida ahora mismo. Trabajas mucho, ¿no? Sí, bueno, ahora sí, porque afortunadamente mi trabajo es inmobiliaria y ahora está en auge, así que Bueno, aprovechando el momento, sí. ahora eres la mujer más cotizada de todas Sí. las reuniones. Tampoco así, pero bueno, hay que aprovechar cuando se puede. Desde luego, Sí, vivimos un momento complicado, ¿verdad? Porque sí, lo que es el éxito de muchos también para otros son dificultades, ¿no? exactamente. Sí, porque la gente joven con el tema de alquileres y compra están sufriendo. Sí, se ha vuelto un problema. Y Málaga además se ha vuelto muy popular, así que Sí, sí, es increíble, ¿verdad? El cambio que ha hecho Málaga en estos años, es sí, impresionante. Mm, muy grande. muy grande. Bueno, habrá que ser espectadores de esta historia que Ajá, estamos viviendo, ¿no? sí. Mira, el relato tuyo me parece impresionante cómo lo cuentas, ¿no? Cómo cuentas esta experiencia de abuso intrafamiliar. ¿M? Ujú. Y qué bien describes cómo los niños van viviendo, o una niña puede ir viviendo esta situación, ¿no? Bueno, el símbolo del armario me encantó, intenté colocarlo, conectar en la ilustración los dos elementos, ¿no? El salir a la luz, el correr, la felicidad, el sueño, ¿no? Y el salir del armario, ¿no? Este armario constante que esconde penas, esconde llantos, esconde silencios y secretos, ¿no? Sí, esconde una historia que nadie sabe. La expresión, es verdad que la expresión salir del armario siempre está asociada a otros temas, pero en mi caso salir del armario supuso pues que mi familia y el entorno supieran lo que estaba viviendo. Que muchas veces es un auténtico tsunami para la familia y para el entorno, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Las familias suelen romperse, Mm, todo el mundo vive un zarandeo, el miedo de la persona también a que te crean, a que no, a ver quién te va a apoyar o quién no. Hay mucha incertidumbre detrás de eso. ujú, ujú. Es Sí, lógico, ¿no? Porque, claro, las familias al funcionar como sistemas, y además son sistemas muchas veces muy cerrados, ¿no? Tienen toda una red invisible de lealtades, de secretos, de silencios bueno, que hacen que algunos de sus miembros sean sacrificados para que la familia perviva, ¿no? Y claro, eso tiene consecuencias muy duras para muchas personas. sí, correcto. La historia, por desgracia, veces Mm, se repite y cuando tú das un paso al frente te das cuenta de que esto llevaba pasando generaciones anteriores más tiempo. Lo que pasa que precisamente por eso, por la conservación de la familia, porque no se desestructure, por muchos miedos, pues todo el mundo calla y hace como que no ha pasado nada hasta que pues alguien tiene que romper ese, esa barrera y decir no, hasta aquí, porque hasta aquí. ya no se Y puede más. eso salva a otras generaciones de continuar, ¿no? Sí, bueno, espero, espero que en la mayoría de los casos, por lo menos ya el agresor está identificado y me imagino que ya se tendrá otra perspectiva de él, menos en el caso de mi familia, Mm. y en la sociedad debería de ser igual. De, yo todavía no entiendo muchas veces cuando ocurre algo de eso, porque se le pixela la cara o porque se le tapa cuando debería de ser más público que nunca.
Sin duda, debería ser pública la imagen y debería de ser público las situaciones, ¿no? Ayer hablaba con Teresa Olaya, otra de las autoras del libro, el secreto que circulaba en su barrio en torno al abusador que se cargó a su hijo, a su mujer y a todo el que se ponía por medio. Ujú. Y cómo era todo un corrillo de voces, pero en secreto, en silencio. Nadie enfrentó la situación, ¿no? No, sí, es que es difícil enfrentar una situación así, realmente no sabes lo que te vas a encontrar. Es Mm, lanzarte a un vacío que no sabes si vas a estar apoyada, si sí, si no, si te van a creer, ujú, si vas a tener que seguir el recorrido tú sola. mm. Entonces, más una mezcla de sentimientos que tienes dentro que obviamente emocionalmente tú no estás bien como para afrontar todo eso sola. No puedes estar bien, es imposible, ¿no? No. Y además es una intuición certera, ¿no? Porque la mayoría de las víctimas de abuso intrafamiliar recorren un gran camino solas, ¿no? Es decir, no es tan fácil encontrar apoyos. Igual uno o dos miembros de una familia Ujú. extensa. ¿Eh? Muchas veces Sí, los propios padres, que son los más cercanos, ahí no hay apoyo, ¿no? Al revés, hay más agresión. sí. Eso yo creo que puede ser igual de doloroso que la propia historia, Mm, porque el que no te crean o el mero hecho de antes de hablar, imaginarte que alguien no te crea ya te causa una angustia por dentro mm, horrible porque es con una de las cosas que juegan los abusadores, con que nadie te va a creer. Y mm, cuando ves que eso se hace realidad, que nadie te cree, que no fue así en mi caso, ¿no? Yo sí me creyeron, bueno, porque también él lo reconoció desde ajá, primera hora, entonces eso ajá. ayudó, no había lugar a dudas, pero me imagino el dolor tan grande que tiene que ser que tus padres o tus familiares más directos no te apoyen, Mm. tiene que ser Sí, muy... es un trauma añadido, ¿no? Es decir, Mm, hay muchas clases de abuso, ¿no? De violencia contra los niños, ¿no? Y el no creer, el silenciar a los niños, ¿no? El no digas tonterías o ya te lo has inventado, ya estás llamando la atención, son ujú. formas de agredir también, ¿no? Mm. Sí, por supuesto, o de minimizar, o de Sí, quitarle importancia a lo que has vivido cuando a ti te marcó vamos, te robaron la infancia, te robaron la adolescencia y te ha marcado tu vida. sí. Entonces, que alguien minimice todo lo que has vivido, eso es muy doloroso, muy doloroso. Sí, además cae, como tú bien dices, en la misma narrativa del abusador, ¿no? Si nadie te va a creer, la culpa la tienes tú, como bien señalas en tu relato, ¿no? Ese Sí, culpabilizar a la víctima, ¿no? ¿Eh? Unido a ese devastador no sirves para nada, ¿no? Es como ir destruyendo la pequeña psique infantil desde el principio, ¿no? De forma que al final, y por eso me gusta tanto tu título, la propia víctima entra en esta situación de ¿será verdad lo que me ha pasado? ¿Será verdad que no sirvo para nada? ¿Será verdad que yo tengo la culpa? Yo he liado esto, ¿no? ¿Eh? sí, terminas convenciéndote, ¿no? Y yo en mi caso no tenía duda, me sentía totalmente responsable de la situación. Mm, Entonces, claro, el imaginarme decírselo a un adulto, yo en mi caso los abusos empezaron desde muy pequeña, mm, bueno, desde que yo tengo uso de razón. Entonces creces pensando que la responsable de la situación eres tú y que si lo cuentas, el daño a la familia se lo vas a hacer tú. Entonces, claro, es una carga para un niño demasiado grande. Entonces optas por callarte, aguantar y decir, bueno, pues será verdad que como yo soy la responsable, pues yo me ha tocado vivir esto y ya está. Y en mi caso, antes que lo viviese mi hermana o mm. cualquiera de mis primos, pues prefería, ya que estaba yo dentro, exponerme yo antes que eso siguiera Es, ocurriendo. es terrible, pero esto que tú estás diciendo es una de las frases que más oigo en víctimas de abuso, ¿no? Es que antes de que fuera mi hermana o mi prima me ponía yo. ¿Ah? Entonces aquí Sí, hay una zona de sacrificio, de chivo expiatorio familiar, ¿no? Entre unos mm, adultos que miran a otro lado
Ujú. y unos niños indefensos y una persona que de alguna forma, uno de los niños, coge este peso, esta responsabilidad que es excesiva, ¿no? Para un menor. Sí, es demasiada carga. Yo realmente miro atrás y digo, ¿cómo un niño puede soportar esto? Me asombro de la fortaleza que sacas de no sé dónde, Sin de duda. las ganas, sí, de las ganas de sobrevivir. Mm, Pero por otro lado, yo en mi caso quería proteger a toda costa a mi hermana porque sabía, no, la veía, no lo sé, era ella mayor, pero yo me sentía como responsable de que a ella no le pasara eso, ya que yo lo estaba viviendo y yo ya sabía lo que era, pues mm, al menos que ella se librara de esa mm. vivencia. ¿Sabes que una de las cosas que más reflexiono yo es en lo que permite a las personas sobrevivir a estas situaciones? Después de vivir estas situaciones de trauma, de abuso, de violencia en edades muy tempranas, que está toda la psique en formación y que están quebrando, Ujú, ¿no? Que luego la persona hace un gran esfuerzo por salir adelante y tú lo explicas muy bien en tu relato, ¿no? Cómo vas intentando salir de esa invisibilidad que tú sientes, que nadie me ve, porque es cierto que nadie te está viendo realmente, nadie está mirando más sí, allá de ese cuerpito que se mueve, no miran a los ojos, ¿no? No están viendo la tristeza o la soledad o esto que ocurre dentro de un armario, ¿no? De dolor, sí. ¿no? De llorar. Entonces, ¿qué es lo que en tu caso crees que te ayudó a construir una vida positiva, ¿no? No a mantener esta zona de destrucción y de abuso, sino poder hacerte cargo de tu vida, ser capaz Ujú. de trabajar, vivir, amar, ¿no? Sí. Bueno, de cuando era más niña, de hecho por eso mi relato se llama así, fantasía o realidad. Yo jugaba mucho con la fantasía, como que salía de mi propia vida y siempre imaginaba historias, me imaginaba a mí de adulta en una vida independiente, siempre una niña feliz. De hecho, todo mi entorno se quedó sorprendido porque yo siempre he sido muy risueña, muy alegre, muy... Entonces mi obsesión era ser una niña normal, que no sentir y trataba de ignorar esa tristeza interior que tenía por dentro Mm, y que todo el mundo me viera como alguien feliz. Y cuando empecé mi terapia, definitivamente ya en la edad adulta, pues una de las metas que tenía fue esa, de decir, quiero llegar a vivir una vida como la vive una chica de mi edad, que en su momento tenía 23 años. mm. Quiero hacer y disfrutar de las cosas que hace una niña pues de 23 años. Y ese era mi objetivo, siempre. Y una maravilla, ¿no? La fantasía es uno de los grandes recursos, la imaginación, ¿no? Pero Exacto. porque hay un mundo interno donde refugiarse. Si hay una riqueza interior que permite que la persona entre en su mundo interno, en su fantasía, ¿no? ¿Mm? Y Sí. poder estas historias, ¿no? Hacerlas, contárselas o entrar en la realidad y hacer relatos, ¿no? Sabes que tu relato me recordó, tú lo habrás leído seguro, las crónicas de Narnia, ¿no? Que también Ajá, sí. que La fantasía. la entrada es por un armario, ¿no? Sí. Entonces yo pensaba en esta niña chica aterrada y sola y metida en porque el secreto y el silencio genera una burbuja muy opresiva, ¿no? Aísla de los demás, ¿no? Entonces, esta oportunidad de meterse en un armario a vivir sus crónicas de Narnia particulares, ¿no? De poder salir al otro lado y entrar en un mundo de imaginación, de fantasía, donde se conecta el amor, la alegría, la felicidad, el poder, ¿no? La potencia, ¿no? Que vence a la impotencia de la víctima, ¿no? ¿De qué tipo eran tus fantasías? ¿Se puede saber o para dónde Sí, ibas en bueno, tus cuentos? creo que comentaba algo en mi relato. Mi Sí. mejor público era mi hermana. Yo todas mis historias se las decía a mi hermana. Ujú, Y ujú. me acuerdo perfectamente que le contaba que yo me imaginaba que yo había tenido otras vidas y que en otras vidas yo había viajado mucho y yo Ajá. había trabajado no sé, de turista y en fin, la fantasía de la que yo me alimentaba después, pero mis historias siempre era yo, una mujer muy libre. Siempre Ajá. me imaginaba sola, porque nunca a mi fantasía me imaginaba con alguien
Mm. Siempre me imaginaba sola, pero en libertad, viajando, poniéndome lo que yo quisiera de ropa, maquillada, una mujer independiente. Y siempre iban ahí, mis historias siempre iban por ahí, la verdad. Es maravilloso porque te agarraste al futuro Sí, y a la mujer fuerte, digamos, la mujer libre, independiente, empoderada, se diría ahora, ¿no? exacto. Que conseguía compensar estos sentimientos de impotencia, de inferioridad, como dices, esta frase de entre sus manos me iba haciendo cada vez más chiquita, ¿no? Sí, sí, Y sin embargo, como en tu fantasía te recuerdas a ti misma este potencial que tienes de ser una mujer fuerte, como eres ahora, ¿no? Libre, independiente y sí. dueña de tu vida, ¿no? Es una maravilla, ese es un hilo rojo maravilloso, ¿no? Poder tirar de él y poder... Me parece genial, me parece maravilloso. Yo te animaría a seguir escribiendo relatos después de haber leído el tuyo. Bueno, tengo alguno que otro, pero solo lo he leído yo. Pues Algún sabes día a lo que mejor. cada vez tenemos que reivindicar más la propia voz, ¿no? Y que se escuche la propia voz. Yo creo que la voz de personas que han conseguido hacer un camino importante tiene que oírse, sobre todo de las mujeres, ¿no? Porque tenemos que permitirnos hablar en voz alta de lo que nos dé la gana, ¿no? Y que tus Sí, relatos los lea todo el mundo es una forma también de que oigan tu voz, Ela. sí, sí, y de que, no sé, personas que quizás estén pasando por alguna situación similar, Mm, pues que vean que hay alguna salida, que hay una salida y que hay una recuperación y que no siempre por haber vivido una historia tan traumática se está en el mismo punto. sin Porque es duda. verdad que cuando vives una situación así, no ves el final del camino. Mm. No, no es una enfermedad que te dicen, bueno, ahora vas a hacer este tratamiento, después este, después. No. Empiezas y no sabes cuándo vas a acabar, pero se logra con mucho esfuerzo poder estar bien y poder realmente ser lo que quieres ser. Bueno, este es un mensaje maravilloso. Después de esto, la verdad es que yo no Sí. tengo mucho más que decir, me quedo sin palabras. Sabes que con cada autor, cada persona ha tenido bueno, yo lo llamo el hilo rojo, pero es que es el hilo del amor, ¿no? Ha tenido una forma de conectar con la vida distinta, cada uno a través de sus propios recursos, ¿no? A veces ha sido un ser querido, la mirada de alguien, el yo te entiendo, o la protección, a veces esta conexión con la capacidad interna de vivir otras realidades, ¿no? Y de generar un potencial de desarrollo que está ahí y el camino. Entonces, la verdad es que a mí siempre me impresiona en los años que llevo trabajando en psicoterapia la capacidad que tenemos los seres humanos de superarnos, de superar trauma y de desarrollarnos, ¿no? Y de hacer de nuestra vida algo que merezca la pena ser vivida y que ayude a los demás, ¿no? Exacto, exacto. Que no, que es verdad que cuando eres pequeña, pues no tienes la capacidad ni los recursos de frenar una situación tan potente, pero no hay derecho que en tu vida adulta esa persona siga marcando tus pasos. Mm, Entonces hay que hacerse cargo ya de cada uno de nuestra vida y lo pasado no tiene por qué marcar todo nuestro futuro. ujú, Y es verdad que si vas con ese objetivo, pues cada día te haces más responsable de tu vida y de a dónde la quieres dirigir mm. y poco a poco te encuentras en el punto donde quieres estar. Y eso es fantástico poder conseguirlo. Genial, fantástico, Ela. Bueno, yo creo que dejamos aquí con estas palabras tuyas la charla, la entrevista. Ujú. De nuevo, felicidades por el relato y de nuevo, gracias por cedérnoslo para el libro de Cicatrices Invisibles. Gracias a Seguimos en vosotros. contacto. Un beso fuerte. Beso. Chao. Chao.